difíciles, donde es muy probable que vamos a ver cosas que no entendemos, Señor, pero debemos de saber que tú eres el soberano del universo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues vamos a aprender sobre la soberanía de Dios. Si yo les preguntara de las doctrinas, de las enseñanzas que aprendemos acerca de Dios, ¿cuáles son las más populares en la iglesia o tal vez aquellas de las que muchos conocen? Y yo estoy casi seguro que muchos conocen acerca de que Dios es amor. Tal vez pudiéramos hasta citar un versículo bíblico en donde lo dice, donde demuestra su amor. También hay otra doctrina acerca de características de Dios que lo definen como Dios es misericordioso. ¿Alguna vez han leído la historia del hijo pródigo? Pudiéramos hablar de la misericordia de Dios. O tal vez muchos han escuchado acerca aún de la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y pudiéramos citar versículos de la bondad de Dios. Es más, muchos probablemente también se han extendido el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué más dije? Dije amor, misericordia, bondad, la bondad de Dios. Tal vez hasta quienes se han extendido a aprender acerca de la justicia de Dios, de cómo a Dios le gusta. Dios es recto, Dios pone la ley y le gusta el orden, el gobierno, ¿no? Y estas áreas o estas características de Dios son importantes para aprender a conocer a Dios. Pero una de las razones por las cuales cuando hablamos de la soberanía de Dios se vuelve un tema controversial, aunque es enormemente apasionante, es porque el día de hoy hay mucha ignorancia acerca de Dios y acerca de lo que la palabra enseña de la soberanía de Dios. Yo creo o espero y es nuestro deseo que a través de esta enseñanza que vamos a dar acerca de la soberanía de Dios, cada uno de nosotros podamos aprender no solamente quién es Dios a través de la doctrina de la soberanía, pero también que aprendamos cómo es Dios. Hay quienes creen que lo conocen, pero en realidad en sus acciones, en sus palabras, en su vida no demuestran que lo conocen. Tenemos que aprender quién es Dios, por qué Dios hace las cosas como las hace. Esto es importantísimo. Y para aquel que piensa que Dios no está interesado en dejarte saber cómo Él hace las cosas, déjame decirte, estás equivocado, pero no se las va a dar a todos. El aspecto de salvación, el evangelio de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio, eso es dado universalmente a todos. El que cree en Cristo Jesús, Dios encarnado, como vamos a decir chivo expiatorio, aunque ese concepto es un poquito más difícil, pero como el que dio su vida en rescate por nosotros, eso no es muy difícil de entender y es dado a todos. Pero hay misterios o hay cosas que necesitamos buscarlas. Necesitamos tener el interés de ir más allá para que Dios pueda revelárnoslas. Y yo otra vez creo que media vez podamos conocer al Dios soberano. Qué lindo es saber, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, pero también es soberano, soberano. Y conocerlo de una manera más profunda. ¿Con qué objetivo? Déjame decirte algo. Una de las cosas que creo y que quiero decirte es que si te enfocas en aprender sobre la soberanía de Dios, quiero garantizarte que tu fe va a ser mucho más sólida. La solidez de tu fe
después de que aprendas la doctrina de la soberanía de Dios, va a ser tan, pero tan sólida que vas a poder pasar por situaciones súper difíciles en tu vida y tu fe no va a debilitarse. Al contrario, el que aprende sobre la soberanía de Dios se da cuenta que aunque atravesamos las situaciones más difíciles de nuestra vida, Dios las mueve para que obren para nuestro bien, porque entendemos que Él es el soberano. Esto es importante. Ahora, quiero darte una lista, por si quieres apuntar, es cosa tuya, te recomiendo, pero solamente una lista de unas pocas preguntas que tenemos que aprender a contestar. Te voy a dar una lista así rápido de 13 preguntas. Y tú me dices si hay o no hay preguntas concerniente a la fe cristiana. Primero, una de las preguntas que la doctrina de la soberanía de Dios nos va a ayudar a responder. Número 1, Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿sí o no? Pues no sé a quién aquí se atrevería a decir, no, Dios no sabía, ¿no? Pero la pregunta es, si Dios sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Segunda pregunta, ¿sabía Dios que Adán también se iba a revelar y que iba a desobedecer? La respuesta es obvio que sí. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todo lo sabe, es omnisciente. Pero si Dios sabía, entonces ¿para qué lo creó? Tercera pregunta, ¿sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar antes de escogerlo? ¿Sí o no? Pues obvio que sabía. Entonces, ¿para qué lo escogió deliberadamente? Cuarta pregunta. Si Dios tiene todo el poder, ¿cuántos creen que Dios tiene todo el poder? Entonces, ¿por qué no destruye a Satanás y se resuelven todas las cosas? ¿Podrá Dios destruir a Satanás así? Entonces, ¿por qué no lo hace? Y ya estuvo, ay Señor, oremos. ¿Por qué no oramos para que el Señor destruya a Satanás? ¿Cuántos quieren orar? Porque si destruye el Señor a Satanás, se acabó todo. Va a haber tranquilidad sin que nos moleste el chamuco más. Pero si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no destruye a Satanás? Quinta pregunta, ¿por qué Dios quiso, escuchen por favor, ¿por qué Dios quiso salvar a Daniel del foso de los leones, pero permitió que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza? Wow. ¿O por qué sanó a Daniel y permitió que a Esteban lo apedrearan a muerte? Estas son preguntas importantes que si las aprendes a responder, créeme, tu fe va a crecer agigantadamente. Y la típica pregunta, si Dios es amor, ¿cuántos de ustedes estaban aquí en el año 2005? Perdón, sí fue en el 5 creo. Hubo un tsunami en el 2005 que mató a 250,000 personas cuando a través de un terremoto inundó múltiples países. ¿Y qué vimos? No sé si se acuerdan. ¿Qué vimos? ¿Murieron niños? ¿Murieron mujeres? ¿Murió gente indefensa que no sabía de lo que iba a pasar? Si Dios es amor, entonces ¿por qué permite que pasen estos desastres que matan a tantas personas? Y un montón de preguntas, hermano. Un montón de preguntas que van a ser respondidas o que vamos a buscar enseñarles a cómo responder a ellas de acuerdo a las Escrituras. Otra pregunta. ¿Nunca se han preguntado
¿Por qué a veces, escúchenme, nunca se han preguntado por qué a veces oramos y Dios responde rápido, pero a veces no responde tan rápido? Déjenme darles un ejemplo. Cuando Abraham oró, ¿cuánto tiempo tomó para que respondiera Dios? Déjenme dar la respuesta: 20 años. 20 años. ¿Por qué con Abraham se tardó 20 años, pero con Daniel se tardó 21 días? Y aquí va otra pregunta: ¿por qué a veces cuando oramos no responde? A veces responde rápido, a veces se tarda 20 años, a veces se tarda 21 días y a veces no responde. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo curioso aquí es que hay quienes oran al Señor y Dios les responde. Y como Dios les respondió, ahora dicen: mira, el Señor responde rápido siempre. No siempre. A veces se tarda, a veces toma tiempo. ¿Me están entendiendo? Ok. Otra pregunta. Lo mismo que decía antes. ¿Por qué permitió que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza? ¿Por qué permitió que todos los apóstoles fueran mártires? Pedro murió crucificado de cabeza. A Santiago le cortaron también la cabeza. Pero a Juan, ¿saben que Juan no murió de mártir? No. Juan murió de ancianito, desterrado en una isla llamada Patmos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué unos cristianos pasan adversidades, problemas? ¿Hay o no hay cristianos que parece que solo en problemas, pero una de problemas, mientras que hay otros cristianos que parece que nunca tienen problemas? ¿Por qué? Bueno, yo diría, ¿qué ondas con eso, no? Son preguntas que surgen. Una pregunta. Contéstenme. ¿Por qué a unos Dios les da, y hablo de cristianos, ¿ok? ¿Por qué a unos cristianos Dios les da abundancia? ¿Y por qué a otros apenas les da el pan de cada día? ¿Qué ondas con eso? ¿Por qué? Porque a unos les da un montón y a otros les da un poquito. ¿Por qué? Y esta es la última. ¿Por qué algunos cristianos pueden tener salud toda su vida y nunca se enferman? Pero hay unos cristianos que parece que tienen todas las dolencias de la vida. Y no por eso podemos decir que no son cristianos. ¿Por qué? Ahora, ¿son importantes estas preguntas, sí o no? ¿Vale la pena aprender a responderlas, sí o no? Yo diría que sí. Que es importantísimo aprender a contestar estas preguntas, porque cuando no se sabe contestar estas preguntas, muchos, y aún cristianos, a mí lo que me preocupa son los cristianos. Muchos cristianos llegan a conclusiones malas. Y cuando les pasa algo, terminan haciendo ¿qué? Echándole la culpa a Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que vamos a tratar de enfocarnos en esta serie que nos va a llevar a través de las Escrituras. Van a ser muchas semanas, probablemente 12, probablemente 13 semanas. El tema de aquí en adelante va a ser la soberanía de Dios. Y el deseo es que Dios alumbre nuestro entendimiento para que cada uno de nosotros pueda contestar estas preguntas. ¿Con qué fin? Escuchen por favor. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedas disfrutar
una relación más tranquila con Dios. ¿Saben que hay gente que está en el Evangelio, que cree en el Señor, pero por no saber cómo contestar ciertas preguntas, hay como una tensión? ¿Me están entendiendo? ¿Están conmigo? O sea, tienen como una tensión porque aman a Dios, todo estaba bien, pero de repente se les murió un hijo. Y nunca aprendieron a contestar ese dolor que llenó su corazón. Y siguen adelante, tratando de amar a Dios, pero ahí está esa cosa. Necesitamos aprender la soberanía de Dios para tener una relación más tranquila. Así que, ¿les parece? ¿Sí o no? Arrancamos. Vamos a arrancar. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es definir. Vamos a definir qué es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? O sea, ¿con qué se come? ¿Qué es? ¿No? Porque como decía antes, hemos llegado a entender lo que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Ahora vamos a ver, ¿qué es la soberanía? ¿Qué quiere decir que Dios es soberano? Y aquí yo pudiera gastarme todo mi tiempo aludiendo y diciéndote que el día de hoy, cuando tú mencionas la palabra soberano, tiene una connotación mala. Que inmediatamente la gente asume y dice, soberano, eso es malo. El que se le asigne a alguien soberanía, un ser humano, es malo. ¿Por qué? Porque el hombre es corrupto. Porque en su vida el hombre no tiene las características que Dios tiene para poder gobernar soberanamente. Dios es soberano y a muchos no les gusta eso, pero la Biblia nos enseña que Él es soberano. ¿Qué es entonces la soberanía de Dios? Definámosla de esta forma, y si quieres escríbelo de esta forma. La soberanía de Dios es el gobierno absoluto, es la autoridad absoluta, es el poder absoluto que Dios tiene sobre su creación. Esta es la soberanía de Dios. Es el gobierno, autoridad y poder absoluto que Dios tiene sobre su creación. Y por varias razones es importante que entendamos esto, pero ¿qué le da a Dios? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué le da a Dios gobierno, autoridad y poder absoluto sobre la creación? ¿Qué le da ese título de soberano? Es fácil, porque Él es el dueño. Y no solo es el dueño, Él hace de lo que Él hizo. Como Él es el creador, Él hace de lo que Él hizo lo que Él, ¿qué? Ayúdenme, se están durmiendo, no sé. Él hace lo que Él quiere. Y Él hace no solo lo que Él quiere, Él hace como Él quiere. Probablemente no sea una doctrina muy atractiva. Tal vez no sea una forma de promover a Dios en esta edad de la justicia, en esta edad de la igualdad, en esta edad de lo que está políticamente correcto. Que alguien venga y te diga, sí, pero Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere, porque Él es el dueño. Él obra lo que Él quiere en su creación. Ahora, la pregunta es, ¿esto para quién es? Lo que estamos enseñando, ¿para quién es? Para los cristianos, para los que creen en Dios.
Porque los que no creen en Dios, los que no son cristianos, escuchan todo y ni papa. Esto no les hace ni sentido. Lo escuchan y les voy a decir algo, les molesta el oído. Tal vez ahí está el secreto de por qué no hemos aprendido acerca de la soberanía de Dios. Porque el día de hoy las iglesias están llenas de personas que los pastores tenemos que darles y hablarles de lo que ustedes quieren escuchar. Porque en el momento que les enseñamos cosas que no son muy populares en la sociedad, pero les voy a decir algo de Dios que tal vez no saben. Yo sé que lo saben, pero por eso leímos Daniel 4:35, para que no vayan a pensar, bueno, el pastor, ¿dónde está sacando todas estas cosas? Porque yo conozco al Dios de amor, yo conozco al Dios de misericordia, yo conozco al Dios bondadoso, al Dios que perdona. O sea, yo conozco a ese Dios que el pastor está hablando. No. Pero ¿leímos o no leímos Daniel 4:35? Y lo vamos a volver a leer. Pero déjenme decirles algo. Dios no tiene por qué darle cuentas a nadie. Él no le pide permiso a nadie acerca de cómo Él va a hacer las cosas. Su poder es ilimitado. Su autoridad no tiene fin en el universo. Y estas dos cosas, su poder y su autoridad, le dan a Dios la capacidad de determinar un plan de cómo hacer las cosas en nuestras vidas. Es maravilloso esto. Por eso les decía, esta doctrina es apasionante, porque aprender de este Dios, del Dios soberano, va a darnos una estabilidad. Dios hace como Él quiere, Y a su poder y autoridad, ¿qué le añadimos a su poder y a su autoridad? Su omnisciencia. Añádele a que tiene. ¿Cuántos creen que Él tiene poder y autoridad sobre el universo? Digan amén. Amén. Añádele a su poder y autoridad que Él tiene omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Quiere decir que Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, Él sabe el presente y Él sabe el futuro. Ese es tu Dios. Poder y autoridad y tiene omnisciencia. ¿Qué significa? Todo lo sabe. Y es la omnisciencia. Escucha bien. Es la omnisciencia de Dios lo que capacita a Dios para hacer las cosas como Él quiere. Voy a repetir ese punto. Es la omnisciencia de Dios lo que lo capacita para hacer las cosas como Él quiere. Él conoce el pasado, Él conoce el presente y Él conoce el futuro. Mi hermano, ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es el Dios al que estábamos alabando hace muy poco. Así que Dios es en sí, por esta definición, autosuficiente. Este punto es importante y quiero que me entiendas. ¿Cuántos me están siguiendo? Dios es autosuficiente. Ya dije que es el dueño, el creador, y que tiene gobierno y autoridad y poder sobre su creación. Y a eso le añadimos omnisciencia. Tiene el conocimiento necesario del pasado, el presente y el futuro para hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Dios es autosuficiente. Tú y yo somos dependientes de Él o de muchas otras cosas, pero Dios no depende de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Este es nuestro Dios. Ahora, lo maravilloso de este entendimiento es que, y esto es porque es que debes de confiar en Dios y en el soberano del universo, es
el conocimiento de que Él no es soberbio. No hay soberbia en Dios. Imagínate a un soberano con soberbia. Dios es ¿qué? Digan conmigo, manso y humilde de corazón. Aquí es donde nos empieza a explotar la mente. Un Dios con poder absoluto. Un Dios con autoridad y poder y omnisciencia, omnipotencia, que no es soberbio, que es manso y humilde de corazón. ¿Qué le pasa a un hombre cuando le das el poder absoluto? ¿Qué sabemos que pasa? ¿Se corrompe cómo? Absolutamente. Es un dicho que tenemos. El poder absoluto corrompe absolutamente, excepto en nuestro Dios. Nuestro Dios es autosuficiente. El poder que tiene en sí mismo no lo corrompe, porque es manso, es humilde de corazón, pero también es algo más. ¿Qué crees? Es santo. Y esa santidad lo aparta de todo mal. Oye, yo te estoy predicando. Esto es maravilloso. ¿No es apasionante esto? Porque si esto no te apasiona, vamos a tener allá afuera ¿cómo se dice aquello para ver el latido del corazón? ¿Cómo se llama? Un estetoscopio. Te vamos a poner el estetoscopio espiritual para ver si estás vivo espiritualmente. Porque el que está vivo espiritualmente, este conocimiento lo apasiona. Este es nuestro Dios. Este es nuestro gran Dios, el soberano. Déjame, te digo algo más. Dios no necesita a nadie que lo aconseje. ¿Sabías eso? ¿De quién busca consejo Dios para hacer las cosas? De nadie, porque su sabiduría es ilimitada. Por lo menos dame un amén. Él es autosuficiente, no necesita a nadie que le dé consejo, no necesita que nadie le ayude para alcanzar el propósito de su voluntad en la vida de las personas. Qué maravilloso, ¿no? ¿Sabes un título del Señor? Se le conoce como el Altísimo. ¿Alguien ha escuchado ese título del Señor? El Altísimo. ¿Sabes qué quiere decir el Altísimo? Ese título quiere decir que está por encima de todo y de todos. Ese es nuestro Dios, el Altísimo. Está tan alto que está por encima de todo. En Filipenses 2 nos habla y nos dice de que a Jesús, como hijo de Dios, por haberse sometido y haberse hecho obediente hasta la muerte, Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Tú mira sobre toda la tierra, ¿quién es el más ilustre? ¿A quién admiras tú? ¿Qué poeta, qué artista, qué pintor, qué intelecto, quién? A quien sea que tú me menciones, no hay ningún nombre más ilustre que el nombre de Cristo Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Te digo algo. Es con ese nombre que Dios nos autorizó para que cuando oremos en el nombre de Jesús se sanen los enfermos. Es ese nombre
que Dios autorizó y nos dio la potestad para que cuando oremos por los endemoniados, los demonios huyan. Wow, qué poderoso es el nombre del Señor, que aún los demonios tiemblan a su nombre. Pero hay que entender la soberanía de Dios. Un día, no sé si te acuerdas, mi amor, tenía tal vez un año de haber entrado al pastorado. Y yo estaba como una bomba atómica, con fe, aleluya, y y no sé cómo una hermana me llama y me dice, fíjese que se está muriendo una hermanita. No era hermanita, la verdad no era hermanita, pero bueno, porque cuando entré, pues, ni modo, ¿no? Ahí estaban todos los santos, ¿no? Pero bueno, yo entré y me dijeron, pues vamos a orar por ella. Ya le preguntaron, si quiere que ore por usted. Dice, sí, pues está bien, que ore. Y yo, miren, les voy a decir algo. Yo entré, pero yo voy a orar en el nombre que es sobre todo nombre. Y yo en mi mente yo estaba, cuando yo llegue, esta dama se va a levantar, Señor, y todos los que están ahí van a ver y se van a arrepentir. Y tú vas a salvar a toda esa casa. Esto va a ser así. Yo voy, hermana, dígale que yo voy. Boom, y que me monto en el carro. Voy con fe. Aleluya. Y llego y estamos allí, pero apúrese, porque ya está mal. Digo, no te preocupes, yo llego. Híjole, casi como cuando le dijeron a Jesús de Lázaro. No importa, se va a levantar. Y yo llego, escuchen. Recuerdo muy bien que voy entrando al hospital y hay un montón de gente, pero un montón. Y cuando me dice, aquí viene, ¿y qué creen? Me dio risa porque entrando dice, ay, ya vino el padrecito. Y decía, espérate, soy pastor, pero ¿qué onda? Pero yo ni modo, ay padre, y se me empieza a hacer así, digo, no, tranquilos, vamos a ver qué onda aquí. Me dice, aquí está, no, pastor, entre. Entró y estoy en fuego del poder de Dios. Me dice, pastor, y él está, cuando la escena que vi fue muy conmovedora, se estaba despidiendo de su hijo lloraba en sus manos. Una escena muy hermosa. Le daba instrucciones, decía, te amo, hijo, cuida a tu madre, cuida a tus hermanos. Este individuo. Al final, recuerdo muy bien que dijeron, ya llegó el padrecito. Dice, wow, ore por él. Y miren, yo entro a orar por él. Pongo mi mano así. Cuando estoy orando, digo, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando de repente me doy cuenta que dejó de respirar. Y todos están con la cabeza así, ¿no? Todos están reverenciando. Y digo, ay, Señor. Y medio abren los ojos y que me doy cuenta que se acabó. Dije, no, Señor, por favor, Señor, yo vengo a resucitar y me doy cuenta que ya no está respirando. Estoy, Padre, en el nombre de Jesús, para que este pueblo conozca que tú eres Dios, levántalo, Señor. Por favor, no me avergüences, Dios. Yo vine aquí y estoy ya estoy orando por mí. Más que por él. Señor, levántalo. ¿Y qué creen? ¿Se murió? Y vengo yo y no sé ni cómo decirles. Y pues ni modo, fue una escena, no pudiera. Al final, hermanos, hay que estar en paz. El Señor se lo acaba de llevar a la gloria. Y se levanta. Miren, les voy a decir la verdad, esa gente no conocía a Dios. Se levanta un ruido, pero no sé si saben, un grito de esos que salen de lo profundo del dolor humano cuando hay una pérdida y empiezan a gritar
matar. Y todos los de afuera se meten, son como 30 y se meten al cuarto y se le tiran encima y ¡no! ¡Papá Mario! Se llamaba Mario el señor, ahora que recuerdo. Y está así, ¡ah! Y yo digo, oh, wow. Y yo solamente me agarré y no me lo van a creer. Escuchen lo que me sucedió. Yo me hice a un lado escuchando el grito, me zafé, me fui retrocediendo para atrás, me fui caminando, llegué a mi carro y me puse a llorar. Y yo decía, wow, Señor, me fallaste, me fallaste. La fe que yo he creído, lo que dice la Biblia, y tú, no, esto. Ahora, estoy siendo sincero con ustedes. No me fue muy bien. Me tomó semanas absorber y preguntarle al Señor, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, Dios? Y el entender la soberanía de Dios pudo no solamente sanar mi corazón, sino enseñarme que al final de todo, Él está en control. Y que no importa lo que pueda suceder, Él hace como Él quiere. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Escuchen, mis hermanos, nadie puede controlar a Dios. Nadie. Aunque hay muchos que se creen, pero bien listos. ¿Has conocido a esos cristianos bien listos que dicen lo siguiente? Dicen, no, una situación adversa. Yo voy a ayunar. Y voy a ayunar hasta que el Señor cambie esta situación. ¿Los han escuchado? Ojalá que no sea uno de ustedes. Les voy a decir algo. El ayuno no es para cambiar la voluntad de Dios. El ayuno es para que tú te alinees a la voluntad de Dios. Pero hay muchos que están queriendo cambiar lo que Dios, la voluntad y los designios de Dios están haciendo, y sin darse cuenta están aún afectando sus propias vidas. Wow. Yo no sé cómo muchos se atreven a decirle al Señor, tu palabra dice aquí, Señor, que nosotros vamos a ser ricos. Así como Abraham, las riquezas de Abraham, y nosotros reclamamos nuestra. ¿Alguna vez has hecho eso? Reclamo las riquezas de Abraham para mi vida, en el nombre, y la reclaman, así como te lo estoy diciendo. Miren, si así fuera, y está prometido que los cristianos van a ser ricos, yo quiero preguntar, ¿por qué Pablo fue pobre? Solamente vale leer la historia de Pablo para darnos cuenta que había escasez y que él mismo nos enseña que aprendió a vivir en abundancia y aprendió a vivir en escasez. Bueno, así que la respuesta a todas las preguntas que nos hicimos, por más difíciles que sean, ¿están en dónde? En la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios. Y poco a poco vamos a ir introduciéndonos a esta doctrina. Pero por favor, mis hermanos, aprendan, nadie puede manipular a Dios. Nadie lo puede limitar. No hay leyes que obliguen a que Dios haga nada. Él es el legislador por excelencia. Él dio la ley moral. Fue Dios quien dio los 10 mandamientos. Pero déjame decirle algo. A esa ley que Dios dio no es para Él. De Dios emanan las leyes. No hay ninguna ley a la que Dios tenga que someterse. ¿Por qué? Porque Él es la ley. Ay, cabal con el canto, pero de verdad. Si es que alguna vez lo han escuchado. Este es el soberano Dios. Su poder, su sabiduría son ilimitados. Mis hermanos,
es el Dios que vamos a conocer en toda esta serie. Pero yo quiero que no se te olvide algo. Conforme vamos hablando de la soberanía de Dios, necesitas mantenerte contextualizado. Recuerda que es la santidad de Dios la que no le permite hacer nada malo. Él es santo. Con esa soberanía y ese control, Él no va a hacer nada malo, porque Él es santo. Y aunque todos los atributos le dan a Él la autoridad para gobernar sobre nosotros, ¿por qué? Porque Él lo sabe todo. Es omnisciente. Él todo lo conoce. El pasado, el presente, el futuro. ¿Cuántos saben que Dios los conocía desde antes? Muchos podrán decir, Dios te conocía, ¿dónde? ¿Desde antes de dónde? Del vientre de tu madre. No, mucho más antes. Desde antes de la fundación del mundo Dios nos conocía. Miren, ¿a cuántos se les funden los cables cuando tratan de entender eso? Hoy en día estamos tan distraídos, no nos gusta pensar de veras, pero se te deberían de fundir los cables cuando te explique lo que te estoy diciendo. Desde antes de la fundación del mundo Dios sabía, te conoció, te vio para Él. No hay dimensión de tiempo. Mira, el salmista David, se le fundían los cables. Ve conmigo al Salmo 139. Salmo 139. Mira lo que dice. Abre tu Biblia. Estudia conmigo. El Salmo 139 dice lo siguiente. Mira la actitud del salmista frente a la soberanía de Dios. Dice lo siguiente. Versículo 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Versículo 1. Versículo 2. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. La omnisciencia de Dios. Pero mira lo que dice. Desde lejos entiendes mi pensamiento. Versículo 3. Mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos, ¿qué dice? Te son conocidos. Dios te conoce, hermano, sabe todo de ti. Lo que haces en secreto, lo que haces cuando tú en tu ilimitadamente piensas que no te ve, Dios te ve, Él ve todo. Todo. ¿Por qué hay cristianos que viven doble vida? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque no han entendido que Dios es omnisciente. Son tan tontos que piensan que allá en la esquinita dentro del carro, ahí Dios no ve. Yo tengo noticias para muchos. Dios ve todo. Desde lejos entendiste mi pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Ve aún en lo profundo de lo que piensas. Ten cuidado con lo que andas pensando. Dios lo ve. Y mira lo que dice él. 4. Y esto es lo sorprendente. Hoy si lo pudieras captar, mi hermano. Dice, pues aún no está. Piensa, activa tu intelecto. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, tú ya la sabes. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Antes de que tú hables, Él ya sabía lo que ibas a hablar desde el principio hasta tu fin. Y aquí está. Ve el versículo 6. Ve lo que dice el salmista. Y es lo que nosotros deberíamos de decir también. Tal conocimiento me
maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. ¿Qué es lo que está diciendo? Se me funden los cables. Por más que trato de entenderte, por más que trato de entender la soberanía de tu ser, tu gobierno, tu autoridad, tu poder ilimitado, tu conocimiento de todas las cosas. ¡Wow! El salmista no lo podía entender. ¿Lo podrás entender tú? Miren, mis hermanos, si nosotros confiamos en Dios, que sabemos que es soberano y que tiene en control y que nada sucede sin que Él lo permita, esto nos va a producir una seguridad extraordinaria y maravillosa en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero. Eso es lo que anhelamos. Que tu vida esté anclada, segura en el soberano del universo. Así que ya hemos dicho, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, su santidad lo aparta del mal. Cuando entendemos esto y lo podemos asimilar, pregunto, ¿será fácil de asimilar esto? Yo los veo ahorita y yo no sé si lo estamos asimilando. Pero esto es maravilloso. El entender estas cosas de Dios nos va a hacer que nos rindamos a su voluntad. Tal vez uno de los efectos, si soy sincero, uno de los efectos más poderosos de este conocimiento es que nos va a alejar del pecado. Yo cuando estaba joven era bien tonto. Yo iba a la iglesia, amaba a Dios, pero hacía de las mías cuando no estaba en la iglesia. Porque alguna la ignorancia, la falta de saber, y me iba y hacía cosas y vivía una doble vida y pues, Dios me perdona, y como me enseñaron que Dios perdona todo de todas formas, ya después cuando pasa el tiempo venía aquí y lloraba en los altares. No, Padre, perdóname. Y sí, Él te perdona. Gracias. Pagaba el saldo, me iba, hacía lo mismo. No. Cuando empecé a entender que Él está en todo lugar, que Él todo lo sabe, todo lo conoce, ya cuando iba a ser de las mías, ya miraba y decía, no seas tonto, te está viendo. No, pues no mires, vete para otro lado. ¿Qué andas viendo, Señor? Déjame estar en paz. Ten cuidado. Yo te estoy diciendo mis tonterías, pero yo pagué un precio por estas tonterías. Y pagué un precio grande. Te pudiera contar de una etapa en mi vida cuando Dios me dejó. Una vida sin rumbo, sin propósito, de pecado. Me fue muy mal. Hasta que volví en sí. Bueno, qué maravilloso tener este conocimiento que nos aparte del mal. Para que no andemos así como, bueno, pues como no estoy en la iglesia, dice el joven. No estoy en la iglesia, mis papás no me ven, aquí nadie me conoce. Pues démosle. ¿Qué dicen? ¿Cómo dicen? Démosle, ¿cómo se dice? ¿Mecha? ¿A la hilacha? Yo no sé cómo se dice, pero el joven piensa, no, pues ni modo, aquí no nos ven, hagamos. No, Dios te ve, Dios te ve. Él te conoce, Él está en todo lugar. En Juan 5, todos conocen la historia, o Juan 4, perdón, en Juan 4, todos conocen la historia de la mujer samaritana, ¿verdad?
Y la historia de la mujer samaritana, pues ella viene, se encuentra con él en el pozo, pero al final dice que Jesús le dice, cuando ella trata como de escaparse, le dice, a ver, enséñame, dime, dice, espérate, para mostrar su conocimiento de las cosas. Le dice, ¿qué? No, si yo no tengo esposo, ve y llama a tu esposo. Yo no tengo esposo. Ah, verdad has dicho, no tienes esposo, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Y qué hizo la mujer? ¡Oh, wow! Me parece que eres profeta. Bueno, mire, le cambió la conversación. Yo les voy a decir algo, les quiero arruinar la vida. A todos los cristianitos que viven vidas dobles. A todos que vienen a la iglesia y aquí actúan como con su, se ponen ¿cómo se llama esa? La areola y entran y se ven súper bien, después salen y vámonle. No. Te quiero arruinar la vida, Dios te ve. Dios te ve. Y a muchos no les conviene saber que Dios todo lo sabe. Porque quiero ser claro, en esta enseñanza, ya lo he dicho una vez, lo voy a repetir, esta enseñanza es para cristianos nada más. Porque los del mundo y los de afuera, a ellos no les importa. A ellos no les importa saber de la soberanía de Dios, ni quieren ser controlados, ellos quieren vivir una vida libre, vivir una vida como les da su gana, pero no nosotros. Nosotros confiamos en Él y entendemos que Él está en control y sometemos nuestra vida a Él. Amén. Así que tengamos cuidado con seguir haciendo preguntas tontas. Yo no sé si puedo decir esto. No son tontas, perdón, voy a regresar eso. Pero hay quienes todavía siguen teniendo preguntas en su corazón que no les permiten estar en paz con Dios. Hay quienes dicen, ay pastor, ¿por qué se murió el Bobby? El Bobby es su mascota, ¿no? Nombre de perrito, ¿no? ¿Por qué se murió el Bobby? Lo atropelló una camioneta que no pudo el Señor haber parado la camioneta. Ay, y viven con esa angustia porque se murió el Bobby y no pueden entender. Hay cosas más profundas, más duras, como las que mencionaba antes, cuando se muere un hijo. Y no quiero entrar mucho en esto, pero hablaba con mi esposa y meditando, conversando de este tema, decíamos, de todas las cosas que nos pueden pasar en la vida, yo siento que la más difícil, buscábamos otras, pero no las podíamos encontrar, es perder un hijo. El perder un padre o una madre es diferente. Es diferente porque uno puede entender el ciclo de vida, ¿no? Pero perder un hijo sería de lo más difícil. Y hay muchos cristianos que cuando han sido confrontados con la tragedia de la pérdida de un hijo, por no saber entender la doctrina de la sabiduría de Dios, han terminado abandonando a Dios y aún peor, ¿qué creen? Echándole la culpa al mismo Dios. ¿Qué tragedia? Por la ignorancia, por no saber que Dios es soberano. Bueno, hay quienes, pues yo no sé si tienen tiempo, a mí me gusta contarles mis historias, ¿no? Mi primer carro, no, pues lo compré y andaba. ¿Cómo se sienten los jóvenes cuando compran su primer carro? Por favor, no se siente uno así como, Superman, ahora sí puedo salir, yo voy a ir para allá. Y recuerdo cuando agarré mi primer carrito y lo limpié, le puse armón, lo lavé con mi cepillo de dientes y de todo, y a la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Y voy a las 2 cuadras, ¡pangán!, que me pega un bandido que se cruzó la luz roja. Y mi primer pregunta a Dios fue, ¿por qué no me protegiste? A la iglesia iba, Dios. ¿Por qué dejaste que me chocaran? ¿Dónde estabas, Dios? ¿Qué ignorante? O sea, qué niño.
Hay quienes cristianos que están aquí y de repente salen y dicen, me robaron el carro. ¡Ay, dónde estabas! Dios, y el carro que tanto quería. No entienden la soberanía de Dios. Wow. Pero es para nosotros los hijos de Dios. Amén. Miren, les voy a decir algo. Si Dios no fuera todopoderoso, si Dios no fuera todopoderoso, Dios no pudiera ser soberano. Soberano equivale o es, el soberano es básicamente el que dice cómo se hacen las cosas. El que no pide sugerencia a nadie. ¿Ok? Y una de las cosas aquí interesantes, que tal vez no te gusten, ¿no? En este movimiento social, ¿no han oído, ustedes han oído de algo llamado igualdad? ¿Sí o no? ¿De que todos deben ser iguales? Pues, ¿qué creen? Dios trata de diferentes maneras con sus hijos. Y así lo escoge Él. ¿Por qué? Porque Él quiere. Pero eso no es justo. ¿Quién eres tú? Oh, no, te voy a enseñar unos versículos. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Y hay quienes se atreven. Hay cristianos que se atreven. Se atreven. Miren lo que dice Efesios 1:11. Efesios 1:11. Dice lo siguiente. En Dios, en Él, también recibimos herencia. Digan amén. ¿Okay? En Dios o en Cristo hemos recibido una herencia. ¿Ok? Habiendo sido, miren, por favor, pongan atención. Habiendo sido, ¿qué? Predestinados, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Les voy a decir algo. Dios va a hacer con nosotros como Él quiere, con tal de alcanzar el designio de su voluntad. La palabra designio quiere decir consejo de su voluntad. A Él nadie le da consejo. Él sabe cómo hacer las cosas. Pero Él fue quien nos predestinó según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Y por qué Dios nos predestinó? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabes por qué Dios te predestinó? Porque Dios conocía todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo, Él te conocía. Él sabía en su preconocimiento, sabía que tú ibas a confiar y a creer y a aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Y en ese preconocimiento que tenía de lo que tú ibas a aceptar, su sacrificio, Él trazó un destino para ti. Ay, Señor. Yo no sé por qué muchos andan queriendo. Por ejemplo, yo antes hacía esto, ahora ya no. Hacía, Señor, ¿por qué a mí no me quitaste el pelo, Señor? Señor, mire, y después veo a otros por aquí. No sé cuántos conocen a Ernesto. Ernesto Loría. Uf, vale, tiene una melena, pero ni un oído y se pela. Ese es el colmo. Anda todo pelón y tiene una melenota así. Y yo queriendo tener pelo y casi no me alcanza. Me tengo que mover uno para acá y otro para allá para que no se me note tanto. ¿Pero qué creen? Así lo predestinó Dios. Y hemos aprendido a aceptar lo que Él nos ha dado. Ay, Dios mío. Y nunca falta el joven, ¿no? Nunca falta el jovencito
que cuando la vida le tira las pruebas le dice a la mamá: yo no te pedí que me trajeras a este mundo. ¿Alguna vez le dijiste eso a tu mamá? Ojalá que ya te arrepentís. Ay, Dios, y un montón de cosas que le decimos a Dios. Le preguntamos cosas necias que no entendemos. ¿Por qué? Porque ignoramos la soberanía de Dios y cómo Él trazó todo. Si aprendemos esto, mis hermanos, vamos a ser muy felices en la vida y vamos a estar muy tranquilos en la vida. En Daniel 4:35, que era nuestro texto primordial, voy a acelerar. A ver, todos los que están ya súper aburridos, digan amén. A ver, en línea, como 2 nada más. Ok, miren, vamos a seguir. Estoy tratando de enseñarles, ya me lo termino, no se preocupen. Ok, Daniel 4:35. Esa era la introducción al tema de la soberanía de Dios. La introducción nada más. Ya sé, Tony, ya sé. Tony, pastor, mejor divídala en 2 partes. Ok, la vamos a dividir en 2 partes, pues. Porque si no... Pero qué maravilloso, qué apasionante es esto. Esto es, híjole, esto es... Oh, man. Este conocimiento de Dios me ha salvado la vida tantas veces. Para no volverme loco en medio de las cosas que a veces nos pasan, nos suceden. No, Dios tiene su plan. ¿Pero por qué? No sé, pero Dios sabrá. Y si Dios sabe, Él lo va a obrar para bien, para mi vida. Aleluya. Todos los habitantes, Daniel 4:35, de la tierra son considerados como nada. Di conmigo, como nada. ¿Cómo son considerados los habitantes de la tierra para Dios? Como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo. Mira, esto es importante. No solamente los habitantes de la tierra. ¿Qué dice aquí? Él hace su voluntad. ¿Qué dice? Con el ejército del cielo. Aquí van todos los espíritus. No solo los humanos. Todos los demonios. Aquí van todos. Él hace su voluntad, según su voluntad, con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga qué haces. Así que ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué nos puso Dios sobre la tierra? ¿Por qué no Marte? Porque ahora Elon Musk nos quiere llevar a Marte o a la Luna. ¿Por qué nos puso Dios aquí sobre la tierra? A ver, ¿quién contesta? ¿Saben por qué? Porque Él quiso. ¿Por qué no lo puso en la Luna? Porque no quiso. Y ahí está. Hoy están buscando, no les alcanza esta tierra, tienen que buscar para irse a otra. Y bueno, ni modo. Pero esa fue su voluntad. Y una de las cosas maravillosas que aprendemos aquí en Daniel es que Dios hace su voluntad con los habitantes de la tierra. Y te quiero decir algo, mi hermano. Dios tiene una voluntad para ti. Para cada uno de nosotros, Dios ha predestinado obras de lo que decía el viernes cuando hablaba acerca de Efesios 2:10, memorícense ese versículo. Dios te predestinó para que anduvieras en buenas obras. Hay una voluntad de Dios para tu vida. Y ya debemos de aprender a no decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Ya, vayan conmigo a Romanos 8:28. Ya veo que muchos ni Biblia están trayendo. Ya lo voy a empezar a regañar. Romanos 8:28. Este es un versículo que todos necesitan aprenderse de memoria. Pero de memoria. El próximo domingo todas las caras que estoy viendo los vamos a pasar aquí. Cada uno lo va a decir antes para ver. No, estoy jugando nada más. Sigan. Pero este es un versículo que desde el día que yo lo oí, nunca se me olvidó y lo mantengo en mi corazón el día de hoy y hasta el día que me muera. Escuchen lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, digan conmigo, todas.
Bueno, no tienen que gritar como yo, pero sería bonito si algún día gritan como yo, ¿no? Pero ¿cuántas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, escuchen, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El término aquí, todas las cosas, la palabra griega incluye las cosas buenas como las cosas malas también. ¿Es bueno que te regalen un auto? Pues sí, es bueno. Es bueno. ¿Cuántos quieren que si les regalamos unas vacaciones para Fiji, sería bueno eso? No todos están convencidos, pero bueno. Pero ¿y si te roban el carro? ¿Es bueno eso? No, eso es malo. ¿Y si te despiden del trabajo, es bueno eso? ¿Verdad que no? Eso es malo. Y aquí hay algo importante. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios no ve las cosas como bueno y malo, así como tú defines bueno y malo. Déjate, digo un secreto. Hay cosas malas que pueden pasar en tu vida que Dios las puede usar para mucho bien para tu vida. Pero por no entender la soberanía de Dios nos podemos trabar. Hay cosas que suceden que cuando tú dices, no, esto es malo. Pero ¿qué crees? Eso malo Dios lo puede usar para bien sobre tu vida. Aleluya. Me emociono porque he visto con mi propia vida. Tengo 48 años. El próximo mes cumplo 49. He visto cosas que yo pensé que eran malas. Pero que maravillosamente con mis ojos pude visualizar por entender la soberanía de Dios, confiar en Él. Y aunque me pasen cosas malas, no importa, voy a seguir amándote. Y vi cómo Él le dio la vuelta a esta cosa que supuestamente era mala. Y cuando menos di cuenta, esta cosa me había fortalecido y beneficiado. Y era una bendición. Y el día de hoy yo te puedo decir, he pasado cosas malas que te voy a decir, si pudiera regresar, pediría que me vuelvan a pasar. Porque veo el beneficio de Dios en mi vida. Qué maravilloso verlo así. Dios no ve las cosas malas o buenas. Él lo que está viendo es cómo madurarte, cómo hacer en ti su voluntad. Eres tú quien no lo ve así. Y a ver si me vienes a ayudar, Carlos. Vamos a concluir porque ¿cuánto tiempo llevo predicando? Ustedes saben que yo no tengo, necesito, ¿sabes qué, mi amor? Cómprame un clock aquí para poner o algo, porque si no, yo sigo predicando. Yo sí, me encanta. Doña Regi, yo sí, yo le sigo, pero ya sé que ya había David, ya está. No. Y creo que el clima y todo lo demás, ¿no? Pero esto que les estoy enseñando, de veras, es apasionante de entenderlo y de experimentarlo. Así que vamos a tener mucho tiempo y vamos a tener muchas predicaciones y vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios y de cómo Dios siempre, toda cosa mala que te pueda pasar, busca confiar en Dios a través de eso y vas a ver cómo Él lo va a usar para bien. Amén. Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es no, pues no puedo dejar este trozo de la Biblia, no lo puedo dejar. Meditaba en Sadrach, Mesach y Abednego. Algo maravilloso en estos tres jóvenes israelitas, sacerdotes que fueron extirpados de Jerusalén y llevados a Babilonia debajo del rey Nabucodonosor, ¿no? Y una de las cosas maravillosas es, todos deberían de ya conocer un poquito la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cómo Nabucodonosor hace una estatua y dice que cuando les toquen que se deben de postrar ante ella, ellos dicen no lo vamos a hacer. Él viene, les pregunta, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Por qué no se postran? No, ¿saben qué? Tóquenle. No, pues no nos vamos a postrar ante ella. ¿Cómo que no? Sí se postran, que no nos postramos.
Y al final la historia termina donde se enoja, él se enoja, dice, préndanle más fuego. Y 7 veces le echa más al horno. Tanto que los que le echaban fuego, dice que hasta terminaron muertos del calor. Y ahí me los meten y ellos listos ya para ser tirados. Y cuando Nabucodonosor les dijo, hay una frase que Nabucodonosor les dice a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Saben qué? Les dice que su Dios los libre. Como quien dice, a ver quién los va a librar de mi mano. Ahora, yo quiero que entiendan. La respuesta de estos jovencitos da en el clavo de lo que es la soberanía de Dios. Porque la respuesta de ellos, ¿sabes qué, Nabucodonosor? ¿Sabes qué? Nuestro Dios nos puede librar. Aleluya. Pero te vamos a decir algo, rey. Aunque Él no nos libre, de todas formas, nosotros no nos postramos a esa estatua, porque entendemos su soberanía. Él nos puede librar, pero ¿y si no nos libra? Un plan tendrá Él. Y si este es el fin, pues que sea el fin. Amén. ¿Cuántas veces yo le he dicho a Dios, yo quiero esa fe? Yo quiero esa fe, Dios. Yo quiero ese entendimiento de tu soberanía para que frente a cualquier situación yo pueda decir, Dios me puede librar de esta. Y confío en Él y le pido. Pero ¿y si no me libra? No importa, porque Él es el soberano del universo, porque Él está en control de todas las cosas, porque Él hace y deshace como Él quiere, y mi vida le pertenece a Él, y yo lo amo y confío en su bondad y confío en su santidad. Esa es la fe que anhelo, que quiero. El Salmo 115 en el versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo ha hecho. Yo voy a concluir con una advertencia muy grande, muy grande. Ponme atención. Si ya se te olvidó todo lo que te he dicho, pon atención. Dios, si tú eres su hijo, Dios va a hacer su voluntad en tu vida. Pero si tú no quieres que Él haga su voluntad en tu vida, te va a dar una apretadita. Te va a apretar. Y te lo puedo probar con la misma Biblia. Estaba pensando llevarlos a la vida de Saulo y ver la relación entre Saulo, su encuentro con Dios, y lo que nos cuenta Hechos que hizo Ananías. Pero voy a acelerar y te voy a llevar a la vida de Pedro. Mira lo que sucede con Pedro. En Pedro, si vas conmigo, ve conmigo vamos a ir a Lucas, creo que es en Lucas 22. Ahí en Lucas 22, con esto vamos a concluir. Pero antes de llevarte a Lucas 22, bueno, no, sí vamos ahí. Y quiero decirte algo. Me encanta la palabra de Dios.
Uf, Dios es tan bueno. En Lucas 22, déjame, te doy unos versículos que quiero que los apuntes nada más, ya no los vamos a estudiar. Jeremías 32, 27, apúntalo nada más. Jeremías 32, 27 dice: aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Wow. Isaías 40, mira lo que dice Isaías 40, el versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esta es la grandeza de Dios. Romanos 11:33, apúntalo. Pablo llegó a decir: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios. Algo insondable es algo que no se puede medir. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cuando habla de juicios, está hablando de los decretos de Dios, de las órdenes de Dios, de los caminos que Él determinó. No pueden ser explicados, mis hermanos. Tenemos que aprender a vivir por fe, entendiendo la soberanía de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que Dios nos iba a predestinar? Lo hizo porque nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Pero termino con esta advertencia. En Lucas 22 ves una historia. Déjate, llevo ahí. Y no la iba a escoger, pero creo que es más apropiada. En Lucas 22, en el versículo 31, te doy el contexto, porque con esto concluimos. Y la advertencia es que tengas cuidado. Mira lo que sucede. La historia aquí en 31, ponte de pie conmigo. Jesús se acerca a Pedro y después de haber participado de la última cena le dice: ¿sabes qué, Pedro? Me vas a negar. Me vas a negar 3 veces. ¿Y saben qué dice Pedro? Pedro dice: nunca te voy a negar. Qué curioso, ¿no? Cuando Dios viene y nos dice lo que va a suceder, pero nosotros pensamos diferente y decimos: eso no va a suceder. Jesús viene y le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él dice: hasta la muerte contigo, hasta la muerte contigo. Lo interesante es que había una soberbia en Pedro. Pedro es el más soberbio de los 12, el más autosuficiente, el más avanzado, el que probablemente iba más a desafiar los caminos de Dios. Ahora quiero que escuches lo que dice aquí, y tal vez nunca lo has visto. Pon atención. Lucas 22, 31. Jesús le informa a Pedro de algo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandeaos como a trigo. Escucha, por favor. A veces, lo creas o no,
Dios usa aún al mismo Satanás. Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús viene y le dice a Pedro: fíjate que Satanás me pidió permiso para zarandearte. Si el Señor viniera y dijera: Tony, fíjate que Satanás me ha pedido permiso para zarandearte, hablando Dios contigo, ¿qué le dirías? Y este Señor, pues no le diste permiso, va que no le diste permiso, porque no. Pero este Pedro era. Y miren lo que dice, escuchen: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben qué quiere decir? Que sí le dio permiso y que lo iban a zarandear como al trigo. Ahora, muchos de los jovencitos aquí ni siquiera saben lo que es zarandear. Y creo que tal vez nunca han visto el trigo. Yo sí he visto el trigo. Viví una vez en un rancho donde mi abuelito, donde crecían no trigo pero cebada, pero es casi lo mismo. Y la forma que lo agarraban era: lo agarraban como manojos, así en manojos, y después, ¿qué hacían? Lo zarandeaban. Lo agarraban y le hacían, hasta que después de zarandearlo, el trigo salía de arriba, ¿no? De la florecita donde estaba, y solo quedaba el trigo, y lo demás pues, lo tiraban, no servía. O lo que hacían es ponían todo el trigo y agarraban a un caballo, y el caballo se iba así y pisoteaba todo el trigo y lo zarandeaba. El punto aquí es que la zarandeada no es algo que queremos, pero que Dios lo puede usar. El mismo Satanás ha pedido zarandearte. Y yo te voy a decir algo: yo tal vez esto no esté doctrinalmente aquí, pero yo creo que era como para que Jesús dijera: pero yo no voy a dejar. Pero sí dejó. ¿Y por qué dejó? Porque Pedro no quería. Él iba a hacer. Jesús le está diciendo: amigo, me vas a negar 3 veces. No, hasta la misma muerte te sigo. Cálmate. No. Mira, por ser tan soberbio, el diablo ha pedido zarandearte y yo he dado el sí. Pero no te preocupes, porque yo he orado. Que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. Van a venir cosas a tu vida que no vas a poder entender. Tal vez hasta te van a zarandear. Qué maravilloso es saber que Dios, Jesús, ha orado para que nuestra fe no falte en medio de las pruebas. Que Él haga con nosotros como Él quiere. Él es el soberano. Tiremos nuestra vida en Él. Él es bueno. Él es santo, es apartado del mal. Él va a cuidar de nosotros.